Bienvenidos estudiantes del seminario de Química Ambiental. En esta ocasión analizaremos un ejemplo de un caso de estudio sobre contaminación atmosférica, particularmente la contaminación producida por los refrigerantes del tipo CFC. Este ejemplo les mostrará cómo desarrollar un tema de estudio de casos aplicado a la contaminación química. Veamos. Lo primero que necesitamos es definir el concepto de refrigerante. Como recordarán de sus clases de física, consideramos refrigerante a cualquier fluido, sea un líquido o un gas, que tiene propiedades particulares de evaporación y de licuado. Recordemos que la evaporación es el proceso en el cual un líquido pasa a su estado gaseoso y el licuado es la forma en que podemos forzar a un gas, reduciendo su presión o aumentando su presión, a pasar a estado líquido. Pues un refrigerante tiene que ser justamente un fluido que tiene propiedades que facilitan esta evaporación y esta licuefacción y que le permiten actuar como un agente de enfriamiento que absorbe calor de algún componente o de un cuerpo y lo logra disipar en otro lugar. Esto gracias a cambios en la presión y el volumen. Tenemos muchísimos casos de refrigerantes que utilizamos a diario en diferentes artículos como los aires acondicionados, como nuestras refrigeradoras y neveras o incluso en extintores de llama. Para entender esquemáticamente cómo funciona un proceso de refrigeración, vemos en pantalla un simulacro de lo que es cualquier sistema de refrigeración, una refrigeradora, un aire acondicionado. El principio o los principios básicos en los que se basa este sistema son el ciclo de Carnot y la ley de los gases ideales, que como recordarán relaciona la presión y el volumen de un fluido con respecto al número de moles y a la temperatura, logrando variaciones en ambos lados de la igualdad dependiendo de las condiciones de un sistema. Pero bien, para tratar de explicar cómo funciona, vemos en pantalla ahora mismo una zona de baja presión que está marcada en azul, que es una zona que queremos refrigerar, y una zona de alta presión marcada en rojo, que es la zona por donde se disipará el calor que hemos absorbido. En el caso de una refrigeradora, la zona de baja presión, la zona azul, está dentro de nuestro aparato. Aquí se colocan los alimentos y se hace pasar un fluido, normalmente un gas, que logra absorber el calor de los alimentos. Cuando este fluido ha absorbido suficiente calor, es bombeado mediante un compresor a una zona de alta presión. Cuando aumentamos la presión y hacemos pasar este gas por un condensador, logramos que se disipe el calor que había absorbido, es decir, que lo libere al ambiente. Y muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver una refrigeradora en la parte de atrás y habrán visto que la serpentina que logramos observar está más caliente. De hecho, mucha gente incluso seca su ropa o sus tenis por ahí. Pues bien, ese calor proviene del interior de la refrigeradora. Y lo que ha sucedido es que hemos bombeado el refrigerante de la zona azul a la zona roja. Al pasar por el condensador, nuestro gas ha disipado suficiente temperatura, suficiente energía y empieza a licuarse, es decir, a pasar por la alta presión y por la pérdida de energía a pasar a su estado líquido. Aquí colocamos un regulador de presión que nos permite seguir bombeando nuestro fluido refrigerante, pero esta vez haciendo cambiar el diámetro de la tubería, y eso permite que reduzcamos la presión que teníamos en el gas una vez que ha sido licuado. Al reducir la presión, le permitimos adquirir de nuevo la habilidad de enfriamiento, es decir, de absorber energía del sistema. Y así funciona una refrigeradora en la parte interna, absorbiendo energía, y en la parte externa, disipándola. Lo que se necesita para que esto funcione es un fluido que esté circulando por ambas serpentinas y al cual podamos variar sus condiciones de presión y con ello sus condiciones de temperatura. Lo mismo sucede en el cuerpo humano. Cuando sudamos, las pequeñas gotitas que salen de nuestros poros
son un refrigerante que absorbe energía del interior de nuestro cuerpo y la disipa al exterior. Gracias a ello, la temperatura normal de nuestro cuerpo permanece siempre entre 36 y 37 grados. Si necesitamos disipar calor porque tenemos fiebre o porque hemos hecho ejercicio, empezamos a sudar y es el sudor el que elimina o lleva esa energía afuera de nuestro cuerpo. Si por el contrario necesitamos calor, entonces no sudamos. Esta temperatura se mantiene estable gracias a que el agua tiene una resistencia al cambio de mayor a menor energía. El uso del refrigerante, tanto a nivel natural como a nivel artificial, es básicamente el mismo y sigue al ciclo de Carnot. Veamos ahora cómo se relaciona esto con la parte de química ambiental. Históricamente han habido 4 generaciones de tipos de refrigerante. Los primeros refrigerantes desarrollados por el hombre eran de carácter inorgánico. El metano, el CO2 y el SO2 eran utilizados para bajar la temperatura de los alimentos. Inicialmente, los hombres antiguos en lugares muy calientes enterraban los alimentos en el suelo y en la superficie colocaban fuentes de amoníaco, como la orina de camello o algunos fertilizantes. Y eso reducía la temperatura de los alimentos y ayudaba a conservarlos por más tiempo. Posteriormente se diseñaron aparatos, las primeras refrigeradoras, que utilizaban cilindros de amoníaco, de CO2 y de SO2. El gran problema de esto es que esa generación de refrigerantes era muy poco eficiente. Las temperaturas a las que se lograba reducir eran relativamente pequeñas y los alimentos duraban más que a temperatura ambiente, pero no lo suficiente. Además, estos refrigerantes eran muy inestables y extremadamente tóxicos, tanto que se reportaron muchísimos casos de personas intoxicadas en casa por fugas de estos refrigerantes. De tal manera que los humanos inventamos una segunda generación de refrigerantes, mucho más eficientes y menos tóxicos. La segunda generación estaba compuesta por compuestos halogenados conocidos como clorofluorocarbonos o CFCs. Estos, además de ser menos tóxicos, eran muchísimo más eficientes. Lograban reducir las temperaturas por debajo de 0 grados y eran muy estables. Diferentes estudios se realizaron para determinar si una fuga de estos gases podría llegar a intoxicar a las personas de un hogar y se demostró que a pesar de que se fugara todo el gas, ninguna persona podía sufrir una intoxicación por ellos, razón por la cual fueron altamente promovidos y comercializados en todo el mundo. Posteriormente se diseñaron los HCFCs o hidrógeno clorofluorocarbonos. Esta tercera generación, si bien no era tan eficiente como la anterior, ni tan estable, tenía menos riesgos asociados, como lo veremos más adelante. El gran problema es que, además de ser menos eficiente y menos estable, seguía siendo relativamente igual de costosa que la anterior y por tanto la gente no le gustaba mucho los refrigeradores o los aires acondicionados que usaban este sistema de refrigerantes. Enfriaban menos, eran más costosos, más caros y tardaban más tiempo en hacer los enfriamientos. Finalmente, la cuarta generación desarrolló refrigerantes del tipo hidrógeno fluorocarbonos, donde se han eliminado tanto los cloros como los flúor. Y en esta nueva generación sí tenemos refrigerantes muchísimo más estables que todos los anteriores y sumamente más eficientes. Lastimosamente, estos son más caros. Y al ser más caros, nos dan equipos que resaltan su alta eficiencia, pero cuyos costos son relativamente más elevados que el resto a nivel comercial. Bien, de estas 4 generaciones, el día de hoy nos enfocaremos en la segunda generación, los CFCs. Antes de hablar de la parte exclusivamente química de los CFCs, vamos a hacer un repaso sobre su nomenclatura. La nomenclatura de los CFCs en cualquier cilindro a nivel comercial y a nivel mundial está constituida por una letra R de refrigerante y luego 3 cifras numéricas. La primera cifra
a la cual le sumamos un dígito, representa el número de átomos de carbono, que suele oscilar entre 0 y 3. Sin embargo, hay casos de carbonos más alineados, de mayores cadenas, y casos en los cuales se utilizan muchísimo menos carbonos, entre 0 y 3. La segunda cifra a la que hace referencia esta nomenclatura le debemos restar una unidad para tener el número total de átomos de hidrógeno. La tercera cifra, a la cual no le hacemos ni sumas ni restas, la tomamos íntegramente para determinar el número de átomos de flúor. Y finalmente, considerando las valencias del carbono y su forma tetraédrica, cubrimos con los restantes electrones los átomos de cloro. En aquellos casos en que nos topamos con un cilindro donde aparece la cifra o la frase R con solamente 2 dígitos, debemos asumir que el primer dígito es 0. Veamos un ejemplo. El R11 es uno de los refrigerantes más utilizados en el mundo, o lo fue, y en este caso lo representamos como R011 para entender esta nomenclatura. Al 0 le sumamos un dígito y tenemos el número de átomos de carbono. El R11 tendría un carbono. A la segunda cifra, un 1, le restamos un dígito y tenemos el número de átomos de hidrógeno. En este caso, es un compuesto que no tiene ninguno de sus electrones asociados a hidrógenos. La tercera cifra, en este caso es 1, la dejamos íntegramente y representa el número de átomos de flúor. Tenemos un compuesto que tiene un carbono y un flúor. Como el carbono es tetraédrico, tiene 4 electrones que puede utilizar para formar enlaces y solamente hemos ocupado uno de ellos con un átomo de flúor, las 3 valencias restantes son ocupadas por átomos de cloro. El R011 entonces tiene un carbono, no tiene hidrógenos, tiene un flúor y presenta 4 diferentes átomos de cloro. Si lo representamos estructuralmente, aparece aquí en la figura de la pantalla un carbono con 3 cloros y un flúor. Veamos otro ejemplo. El R245 es un refrigerante utilizado en la actualidad, un poco más moderno que el R11 y muchísimo más popular a la venta comercial en el siglo XXI. Veamos qué representa su nomenclatura, 245. El número 2 es la primera cifra, le sumamos un dígito y tenemos 3 átomos de carbono. El número 4 le restamos un dígito y tenemos 3 átomos de hidrógeno. El último dígito, el 5, representa el número de átomos de flúor. Y si nos damos cuenta, nos hemos quedado sin electrones para compartir con nada más. Por lo cual, todas las valencias del carbono están ocupadas por átomos de hidrógeno y de flúor. Eso representa 0 átomos de cloro en su estructura. Lo representamos de esta manera. 3 átomos de carbono unidos por enlace sencillo. El carbono intermedio tiene 2 átomos de hidrógeno y uno de los carbonos terminales tiene 3 átomos de flúor, mientras el otro tiene 2 más un hidrógeno. Este es un caso de un HCF. Tiene hidrógeno, tiene carbono y tiene flúor. Hidrógeno, fluoro, carbono, mientras el R11 es un CFC, un cloro, fluoro, carbono. Sumado al anterior, nos topamos con mezclas azeotrópicas, las cuales siempre van a comenzar con el número 5 y que se comportan como refrigerantes puros a pesar de ser mezcla de 2 de ellos. Tenemos además mezclas no azeotrópicas que comienzan con el número 4, como el R404, el R408 y 409, que no se comportan como un refrigerante puro, sino como una mezcla de ellos con diferentes fases. Y su carga debe realizarse siempre por líquido, ya que cada gas se comporta de manera diferente. Tenemos además fluidos inorgánicos que comienzan con el número 7, como el R717, que es amoníaco, el R744, que es CO2,
el R764, que es SO2, y que, como ya hemos dicho, son poco eficientes y muy tóxicos. Finalmente, aquellos que comienzan con 6 fue una generación de refrigerantes basadas en isobutano, que si bien eran bastante eficientes, no llegaron a comercializarse de manera global porque eran altamente inflamables y una pequeña fuga podía generar explosiones. Ahora que conocemos un poco más sobre los refrigerantes y entendemos su nomenclatura, preguntémonos cuál es el problema del uso de los CFCs. Antes de poder mencionar problemas específicos, siempre necesitamos analizar qué es lo que ocurre en la naturaleza. Vamos a hablar del ciclo normal o natural del ozono. El ozono, ese que está en una capa intermedia de nuestra atmósfera y que nos protege de las radiaciones ultravioletas. Al ciclo de generación y destrucción del ozono se le conoce como ciclo de Chapman, por el científico que lo describió. Veamos, en el primer paso del ciclo de Chapman tenemos oxígeno molecular, el que nosotros respiramos. Y cuando se topa con radiaciones de alta energía, como los rayos ultravioleta tipo C o otras fuentes energéticas, permite que el oxígeno molecular se divida en dos átomos de oxígeno radical. Oxígenos que tienen un electrón capaz de interactuar con casi cualquier cosa. Bien, este primer paso requeriría demasiado tiempo si solamente dependiera de los rayos ultravioleta tipo C. De hecho, en la naturaleza, en el ciclo natural de Chapman, este primer paso ocurre gracias a las tormentas eléctricas. Cada vez que escuchamos un rayo, un trueno, se está generando ozono. ¿Por qué? Porque se parte oxígeno molecular en radicales de oxígeno. En las etapas más tempranas de nuestro planeta Tierra, las tormentas eléctricas no solamente eran usuales, eran sumamente potentes y permitieron la generación de grandes cantidades de ozono que conformó lo que hoy conocemos como capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta. Bien, pasado este primer paso del ciclo de Chapman, el oxígeno molecular pasa a radicales oxígeno, esos radicales pueden interactuar con más oxígeno molecular, generando una molécula de O3, a la que conocemos como ozono. Cuando el O3 entra en contacto con rayos ultravioleta, los logra repeler y se desintegra otra vez en oxígeno molecular y radicales. Nuevamente se puede regenerar el ozono haciendo una conversión de oxígeno molecular radical formando ozono. Y este ciclo es completamente natural. La formación de ozono y la descomposición del ozono en oxígeno molecular y su correspondiente radical. Cuando el ozono logra pasar esta etapa y se topa con más radicales que han quedado sobrantes, también se puede desintegrar, pero de forma más lenta. Y finalmente el ozono termina siendo oxígeno molecular. Bien, este es el proceso natural, el ciclo natural, el ciclo biogeoquímico del ozono. Veamos ahora cuál es el problema cuando colocamos en esta ecuación a los CFCs. Una vez entendido los CFCs, hemos visto que eran refrigerantes muy eficientes, muy poco tóxicos, y gracias a su desarrollo, Mario Molina y Sherwood y Rowland en 1974 lograron diseñar un refrigerante que eliminó a los refrigerantes inorgánicos de las refrigeradoras antiguas en los años 70. Esto les confirió el Premio Nobel de 1995. Lastimosamente, la química a nivel troposférico es diferente a nivel atmosférico. En la superficie de nuestro planeta, los CFCs no dan absolutamente ningún problema de toxicidad, pero el uso excesivo durante los años 80 y 90 provocó la disminución de la capa de ozono. ¿Cómo lo hacían? Pues vemos en pantalla un CFC, un carbono que tiene unido dos átomos de cloro representados como esferas negras y además tiene unido átomos de flúor, por eso CFCs.
Cuando la radiación ultravioleta se topa con un CFC de 3 cloros, este CFC libera un radical, no un radical de oxígeno como lo vimos en el ciclo de Chapman, sino un radical de cloro. Ese radical de cloro es capaz de destruir a una molécula de ozono, convertirla en oxígeno molecular y luego en monóxido de cloro. Ese monóxido de cloro se puede descomponer con el tiempo y volver a liberar el radical de cloro, el cual nuevamente puede destruir una molécula de ozono. A diferencia del ciclo de Chapman, no se regeneran los radicales de oxígeno, con lo cual no se vuelve a regenerar el ozono y la capa de ozono empieza a sufrir descomposición. Si bien el CFC original tenía 3 átomos de cloro, su derivado todavía tiene 2 que pueden interactuar también con el ozono formando más radicales y descomponiendo cada vez más la capa de ozono. De esto nos dimos cuenta en los años 90 y el gran problema asociado a los usos de refrigerantes en casi todas las formas de refrigeración y los sprays que se vendían en aquel momento fue una notable disminución en la capa de ozono. Adicionalmente a lo anterior, una vez que empezamos a estudiar las reacciones químicas de los CFCs en la atmósfera, nos cercioramos que no solamente destruían la capa de ozono, sino que sus radicales de óxidos de cloro también afectaban el ciclo biogeoquímico del nitrógeno, produciendo también la destrucción de los iones NO2 y convirtiéndolas en moléculas de NO. Igualmente, destruíamos la capa de ozono y contaminábamos con óxidos de nitrógeno en zonas donde no deberían de estar. Los radicales de cloro posteriormente también podían interactuar con los vapores que se emanaban de los vehículos y de la industria, es decir, con todos los hidrocarburos, y producir ácido clorhídrico, el cual caía a nuestra atmósfera como deposición, ya sea como forma de lluvia ácida o en forma de nieve o granizo ácido. Así que el problema de los CFCs es que disminuyen la capa de ozono, destruyen el ozono a nivel atmosférico, pero además provocan la formación de iones de cloruro asociados a nitratos y la formación de óxidos de nitrógeno donde no deberían de estar, además de lluvia ácida. Como hemos dicho, a nivel del suelo, los CFCs no son tóxicos en estado normal, pero pueden desplazar al oxígeno, pudiendo producir asfixia. Cuando están en contacto con la llama o cuerpos incandescentes, los CFCs se descomponen dando productos que sí pueden ser tóxicos. Así que a pesar de no ser inflamables, los subproductos del CFC producen contaminantes de segundo nivel. Y estos contaminantes son capaces de provocar efectos nocivos a pequeñas concentraciones e incluso con cortas exposiciones. A finales de los 80, y luego de descubrir todos los problemas asociados a los CFCs, el desgaste de la capa de ozono, la generación de subproductos tóxicos y la inflamabilidad de los contaminantes en segundo grado, los países del mundo se pusieron de acuerdo en una de las iniciativas más poderosas de química ambiental. El 16 de septiembre de 1987, los países miembros de la ONU se reunieron y crearon el Protocolo de Montreal. Es un protocolo relativo a sustancias agotadoras de la capa de ozono, o SAO. La intención de este protocolo, que entró en vigor el 1 de junio de 1989, era diseñar una estrategia a nivel mundial para proteger la capa de ozono. Considerando que la capa de ozono no le pertenece a ningún país y es responsabilidad de todos a nivel mundial, se pretendió o se puso como objetivo que para 2010 se hubiese erradicado de todo el planeta Tierra el uso de CFCs, debido a los problemas asociados que hemos visto. Este protocolo entró en vigor en 1989 y fue monitoreado en diferentes ocasiones. En la cumbre de Londres de 1990 se volvió a recalcar la importancia y se midieron
los niveles de CFCs y de ozono que existían a nivel mundial. En la cumbre de Copenhague de 1992 se dio la alarma de que los niveles estaban disminuyendo, pero no suficiente, con lo cual se empezó a prohibir el uso de CFCs en refrigerantes y en spray, en especial en desodorantes y productos de uso cotidiano. En la cumbre de Viena de 1995 se empezaron a ver los primeros cambios a nivel mundial y la recuperación muy lenta de la capa de ozono. Para 1997, en una cumbre en Montreal, se había descubierto un gran alivio a la baja en la concentración de capa de ozono, gracias a la eliminación comercial de los CFCs. Y en Beijing de 1999 se anunció por fin que estábamos cumpliendo la meta y que se esperaba para 2010, cuando se hubiesen restringido el uso de CFCs a nivel internacional y en todas partes del mundo, se esperaba haber recuperado la capa de ozono. En la actualidad, en 2020, sabemos que la capa de ozono se ha recuperado muchísimo, no es tan delgada en las zonas donde en los años 80 y 90 lo era, pero todavía no la hemos recuperado al 100%. Es decir, la deuda sigue pendiente, pero la eliminación de los CFCs a nivel internacional ha sido uno de los mejores pasos dados por las Naciones Unidas y por la cooperación internacional. Ahora tratemos de contextualizar este problema. Ya hemos dicho que son los CFCs, ya hemos explicado un poco de su nomenclatura, de su parte química, del ciclo biogeoquímico de formación y deformación del ozono y cómo los CFCs se introducen y destruyen este ciclo. Ahora hablemos de la contextualización y para ello tomaremos en cuenta una investigación de campo realizada en Honduras. Hemos identificado una fuente antropogénica, estacionaria y puntual, una fuente donde creíamos que podía existir CFCs en Honduras. Recuerden que fueron prohibidos y a nivel de los años 90 poco a poco se fueron eliminando de la venta comercial. Sin embargo, ¿qué pasó con todos esos cilindros que quedaron de CFCs y que las grandes compañías ya no podían vender en países industrializados? Lastimosamente eran donados y enviados o vendidos a países en vías de desarrollo como el nuestro. Muy cercano a la Universidad Pedagógica nos topamos con el Instituto Técnico Honduras, que tiene un taller de refrigeración. Este instituto, ubicado en la colonia Kennedy, que probablemente todos conocerán, tiene un taller de refrigeración bastante potente, donde no solamente se reparan artículos nuevos. De hecho, las prácticas que hacen los chicos de educación media lo hacen con artículos muy viejos. Por lo cual, planteamos la hipótesis de que podía existir o se podría todavía estar utilizando CFCs en esas refrigeradoras y aires acondicionados muy antiguos. Lo primero que hay que hacer en un caso de estudio es identificar el contaminante a nivel contextual aquí en Honduras. Así que fuimos al Técnico Honduras para evaluar los desechos que había de aires acondicionados, de refrigeradoras, de cilindros, de refrigerantes y tratar de buscar si alguno de ellos estaba asociado a CFCs. Por supuesto, después de estudiar la nomenclatura, es muy fácil identificar si un cilindro es un R11, un R248, un R245 y saber si pertenece a la segunda, tercera o cuarta generación. Para poder identificarlo y clasificarlo como CFC, como HCFC o como HFC. Lo primero era evaluar cómo se desechan los refrigerantes en este instituto. Así que se hizo una consulta a estudiantes, a docentes de esta institución, quienes nos decían que los refrigerantes, los residuos de ese refrigerantes se tiraban por la cañería, en el caso de que fueran líquidos. En el caso de que fueran gaseosos, se escapan al simplemente desconectarlos. Y en la tierra circundante al técnico o a este taller nos topamos con cilindros que tenían la nomenclatura que hemos discutido. Además fuimos a visitar las bodegas para evaluar si en esas bodegas todavía habían residuos
o habían productos que podríamos considerar como CFCs y que podrían dañar la capa de ozono. Se hace una evaluación con una encuesta, así como la que ustedes hacen a nivel de los talleres de investigación, donde se le preguntaba a docentes y estudiantes si conocían qué refrigerantes estaban utilizando, si podían identificar si eran o no eran CFCs y si acaso encontrábamos CFCs, si podían o no dañar la capa de ozono. Con esto nos dimos cuenta que la gran mayoría de estudiantes y docentes conocían que los CFCs dañan la capa de ozono. La respuesta contundente en la mayoría de ellos fue sí. Cuando les preguntamos cómo se habían dado cuenta de esto, nos comentaron que en las clases de ciencias les contaban sobre los daños a la capa de ozono del CFC, pero que no tenían ninguna idea de cómo deshacerse de CFCs en caso de toparse con ellos en los talleres. Es decir, estaban conscientes del problema, pero si le llevaban un refrigerador que usaba CFC, un refrigerador muy antiguo, ellos desconectaban el cilindro y no sabían qué hacer con él. O si le donaban o el instituto compraba un cilindro de CFC, a pesar de que sabían que era contaminante, no sabían cómo deshacerse de ellos y los volvían a utilizar. En parte de las evaluaciones hechas en la bodega nos topamos con cilindros como este, el cilindro de freón 22. El R22 o R022, como ya hemos visto, es un CFC. Y de hecho, junto con el R12, eran los dos refrigerantes más empleados en el técnico Honduras. ¿Por qué? Porque son los más baratos a nivel comercial. Recuerden que su venta está prohibida internacionalmente, con lo cual los residuos que han quedado se venden a muy bajo precio. Los estudiantes y los profesores compraban CFCs para llenar las neveras y frigoríferos que tenían que reparar, en especial los que eran más viejos. En el caso del R22 o freón 22, sabemos que es un gas incoloro catalogado como HCFC. Fórmula química es CHClF2, con lo cual tiene un átomo de cloro y 2 de flúor, tal como vemos en este diagrama. Su punto de fusión es de menos 175.4 y punto de ebullición de menos 40.7. Quiere decir que su estado natural es de forma gaseosa. Es 3 veces más denso que el aire, con lo cual si se libera a nivel de un recinto cerrado como un taller, puede desplazar al oxígeno y puede producir asfixia. La densidad en forma líquida es de 1.2 veces mayor a la del agua, con lo cual si se libera el freón 22 en su forma líquida en el agua, se va al fondo y puede moverse por las alcantarillas o por las escorrentillas. La presión del gas a 20 grados centígrados es de 9.1 pascales, con lo cual no hay tantos problemas a explosiones. Sin embargo, debido a su toxicidad secundaria por los subproductos que genera y por el daño que ejerce a la capa de ozono, el cloro difluorometano o freón 22 fue prohibido a nivel internacional desde enero del 2004. En este estudio realizado en 2010 nos dimos cuenta que seguía existiendo en este taller de refrigeración. Haciendo una revisión de la literatura y de diferentes talleres que existen en Tegucigalpa, nos topamos con que muchos de ellos utilizan el CFC 11, 12 y 113, así como los HCFCs 141B y 142B, para hacer espumas sintéticas. Estas espumas tienen la ventaja de ser rígidas y flexibles, con lo cual son muy utilizadas para hacer empaques aislantes y espumas para mobiliarios, como muebles de sala. También encontramos CFCs en aerosoles, en esterilizantes, en solventes y en limpiadores, en especial el CFC 11, 12, 113 y el HCFC 141 y 142. En refrigeradoras domésticas, comerciales e industriales, los más usuales encontrados en Honduras
fueron los CFC 11, 12, 113, 114 y 115. Y como ya hemos visto, también HCFCs 22, 123 y 142. En aires acondicionados aparecen repetidamente CFCs 11, 12, 114 y 115 y HCFCs 22, 123 y 124. En algunos extintores, en especial de compañías que rellenan los extintores en Honduras, nos topamos con refrigerantes tipo halones, como el 1211, 1301, 2402, pero en ocasiones también con HCFCs, como el 22, el 123 y el 124. De tal manera que encontramos un problema latente en Honduras. Los CFCs siguen existiendo a nivel de Honduras, por lo menos para el 2010, y siguen siendo comercializados y utilizados. Cuando preguntamos a todas las industrias, a todas las personas que manipulaban CFCs, nadie sabía cómo deshacerse de ellos. Y sin embargo, a pocos kilómetros del Instituto Técnico Honduras se encuentra el Instituto Nacional de Formación Profesional, el INFOP, que desde el año 2000 y gracias a una colaboración con la cooperación japonesa, cuenta con un sistema de reciclado de refrigerantes, donado por el Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente. En este sistema, el RRC 750, usted puede llevar los cilindros de CFCs y reciclarlos para convertirlos en HFCs, es decir, hacer una desalogenación, quitando los átomos de cloro, que son los problemáticos para la capa de ozono. La solución, por supuesto, es la recuperación y reciclaje de los CFCs que todavía existen a nivel comercial. Estas unidades de recuperación extraen el gas de las instalaciones, de los aparatos, lo deshidratan y extraen el aceite resultante con sus respectivos átomos de cloro. Este gas se puede volver a emplear, ya liberado de los radicales, y puede almacenarse para su destrucción en el caso de que sea un CFC. Todos estos equipos llevan un pequeño compresor muy hermético, normalmente rotativo, que además permite tener separadores de aceites y filtros separadores que permiten reciclar y recuperar algunos de los componentes de los CFCs, es decir, que no sea una pérdida completa. Los aceites halogenados tampoco son buenos para el medio ambiente, pero pueden ser utilizados con menores peligros asociados a la capa de ozono. Por supuesto, el INFOP constituye un ejemplo a seguir como una institución que tiene todo un programa de capacitación y programas de reciclado de CFCs. Así que el problema y la solución se encuentran a pocos metros. Gracias a este estudio se pudo hacer todo un sistema, un planteamiento para el reemplazo de los CFCs que se utilizaban en el Técnico Honduras, la reducción de residuos de CFCs, la gestión de los residuos y de los cilindros que se tenían en bodega y todo un planteamiento para la capacitación y educación de docentes y estudiantes de esta institución. Y bien, hemos visto cómo hacer un análisis de caso de contaminantes atmosféricos, haciendo un estudio y una contextualización, en este caso particular, sobre los CFCs. Ahora les tocará a ustedes hacer algo similar utilizando los diferentes temas que han escogido para su defensa. En adelante, los diferentes estudios de caso serán presentados como una investigación tipo teórico-práctica, como parte de los requisitos del Seminario de Química Ambiental. Si tuviéramos oportunidad de ir al campo, buscaríamos hacer un trabajo de campo. Sin embargo, dadas las condiciones actuales, haremos una evaluación de exposición a las sustancias químicas peligrosas, muy particularmente en Honduras,
determinando los peligros, los focos de contaminación, los niveles de exposición y los riesgos para cada caso de estudio. Finalmente, realizarán una presentación, un video de presentación como el que estamos viendo en este momento, donde se defina físico-químicamente al contaminante, se explique los ciclos asociados, el ciclo de vida, el ciclo biogeoquímico, la introducción del contaminante en el ambiente, se identifique la química ambiental y las propiedades físicas que interactúan, se identifique el problema asociado a la exposición a este contaminante, se busque la legislación o normativa hondureña y se puede identificar algún artículo donde se determine el sitio de contaminación, se describa un peligro, los niveles de exposición y los riesgos asociados, contextualizando el problema y planteando posibles soluciones al mismo. Este es el trabajo que deberán presentar como estudio teórico práctico.